¿Realmente vale la pena invertir tu tiempo y tu dinero para emprender y abrir negocio aquí? Yo sí recomiendo el registro al menos del negocio como sole proprietorship. La regulación que se necesita para vender alimentos aquí en Canadá es muy estricta. Gracias a ella, estudiantes, trabajadores y gente con estatus temporal puede abrir una empresa aquí. Absolutamente. ¿Te has preguntado qué necesitas realmente para pasar de tener una idea de negocio a abrir un negocio sólido en un país como Canadá? El día de hoy nos acompaña una invitada súper especial que viene desde Chile, Paula Espínola. Ella es fundadora de su negocio PK11 aquí en Vancouver, Canadá, donde ayuda a miles de negocios a organizarse, escalar y sobre todo, tomar decisiones importantes que realmente tengan un impacto positivo en las operaciones del negocio. Así que chicos, por favor, démosle una gran bienvenida a Paula Espínola. Hola Malu, ¿cómo estás? Hola Paula hermosa, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Cuéntanos Paula, ¿cómo fue que decidiste abrir un negocio, invertir tus sueños, tu tiempo en un emprendimiento? Cuéntanos a todos cómo es esa historia, qué cosa te llevó a decidir hacerlo aquí en Vancouver. Lo que me llevó a tomar la decisión fue ayudar a una amiga. Yo venía desde hace mucho tiempo trabajando en restaurantes latinos. Inicié así mi carrera aquí. Comencé desde abajo, lavando platos, hasta que fui escalando a diferentes posiciones, las cuales me ayudaron a tener una mejor perspectiva de cómo funcionaban los negocios aquí. Y de poquito en poquito fui subiendo de posición y llegué a la posición de Kitchen Manager. Y esa posición me encantó porque me di cuenta que quería mucho saber cómo funciona un negocio. Quería entender cómo hacían los dueños para batallar con el struggle de pensar en los costos, de cuánto pagarle a la gente, de cómo controlar todo para que eso no se escapara de las manos, y etcétera. Así llegué a querer estudiar Business Administration y Hospitality. Entonces me metí a estudiar esto. Aquí en Vancouver. Aquí en Vancouver. Entonces, una vez que ya me metí ahí de plano a estudiar, me empezó a gustar mucho más el área administrativa. Y empecé a entender de mejor manera cómo ocupar hojas de cálculo, cómo empezar a controlar costos, a cómo estandarizar y muchas cosas operacionales muy necesarias para un negocio. Y en conjunto a eso tuve un ramo que es el de contabilidad y ahí me enamoré. A mí me encantan los números, me gusta mucho el que cuadre todo. Cuando tú tienes un número, le restas otro y te da el número que tú tienes, es para mí una satisfacción enorme. Así fue como de plano me empecé a cambiar al mundo contable. Muchas personas me conocen como Pau, la bestia de los taxes, porque es a lo que me dedico actualmente. Yo trabajo haciendo impuestos personales, ¿no? Ajá. Y doy tips de cómo hacer deducciones de impuestos aquí en Canadá también. Ya fusionadas estas dos cosas, me encontré con una amiga que ella es mamá soltera y ella quería poner su negocio porque no encontraba oportunidades de trabajo, pero se vio perdida cuando le ofrecieron el vender su producto a una escala un poquito más grande porque ella tenía un producto muy bueno, un producto que es un postre, se llama Chocoflan, es un postre mexicano. Lo hace muy bien, a todo el mundo le gustaba su producto, pero ella estaba muy perdida en cuánto cobrar. Me dijo, Pau, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo sé que estoy cobrando lo correcto? ¿Cómo sé que el producto que estoy entregando cumple con, por ejemplo, las reglas sanitarias? ¿Qué es lo que tengo que hacer para formalizar mi negocio? Claro. Porque esto está creciendo y se me está escapando de las manos. Y eso es algo que pasa con muchas compañías. Cuando no hay un plan de negocio, cuando no hay una estrategia de cómo iniciar un negocio, muchas compañías se ven perdidas y se ven un poquito batallando con las diferentes cosas que van pasando en el camino. Ya sea que no sé costear mi producto, no sé cuánto cuesta mi mano de obra, ¿cómo calculo eso? ¿Cómo calculo el tiempo que yo invierto en hacer un postre y luego lo agrego al valor de mi materia prima? Entonces, así fue como nació PK11. Literal, dije, tengo la experiencia de haber trabajado en lo que es, yo tengo la experiencia de estar en la operación y tengo la experiencia de la contabilidad. Manejo los números, sé estandarizar, lo puedo funcionar. ¿Cómo hago que nazca un bebé de estas dos experiencias, no? Entonces, así fue que nació PK11, con la aspiración de ayudar a alguien en necesidad. Y obviamente cuando funcionó, esta amiga me dijo, mira, ¿sabes qué? Todo lo que tú me has ayudado no puede quedar así nada más. O sea realmente ella vio que tus consejos la llevaron y tus estrategias la llevaron al éxito. Claro, porque comenzó ella vendiendo desde su casa, comenzó con
un cliente trabajaba vendiéndole a amigos y ahora ella tiene su negocio, participa en markets de comida, se ha ido involucrando mucho más, ya registró su compañía, ya se dedica al 100%, amplió su carta y convengamos que esta era una persona que no tenía experiencia gastronómica. O sea, no es como que ella haya estudiado cocina y haya aprendido. Ella nada más trajo un producto que su mamá le enseñó a hacer, literal, pero que ella necesitaba saber. Porque en un principio ella tenía un precio que cobraba, pero el precio estaba muy lejos de ser lo que ella necesitaba para poder mantener el negocio. Claro, ella estaba cobrando aproximadamente $3.5 por trozo y le estaba perdiendo, porque la cantidad que el trozo tenía era muy grande para lo que realmente costaba. Cuando nosotras calculamos el costo real de cada porción le costaba $3.8, digámoslo así, sin margen de ganancia. Estaba en pérdida. Estaba en pérdida. Entonces ella no sabía eso. No tenía idea. Me dijo, Pau, es que yo pensé que si recuperaba el precio de los materiales, ya quedaba, que eso era suficiente. Y yo le decía, ok, pero ¿cómo pagas la luz, el gas, el espacio de tu cocina, materiales? ¿Cómo reinviertes? Me dijo, no, es que no lo estoy haciendo. O sea, yo cuando tengo dinero para comprar ingredientes, los compro, hago y vendo. Y pensaba que lo que ella ganaba era su ganancia, pero no entendía del margen de la ganancia ni nada. Luego de eso, se fueron dando otros problemas con lo que mayormente las personas que emprenden se encuentran, como que control de inventario. Estamos hablando de productos, literalmente, ¿no? Porque cuando es un servicio es un poquito diferente. No es mucho más diferente, pero sí es diferente, porque el servicio viene, digámoslo como en un ejemplo bien gráfico, el servicio viene de aquí. Un servicio es algo que yo entrego, que mi asset está aquí adentro. Un producto es algo que yo fabrico y entrego, o algo que yo revendo, ¿no? Claro. Entonces hay un tangible y un intangible. Bajo esa perspectiva aparecieron otros problemas, como el control de inventario, que es súper necesario para saber cuánto realmente necesitas volver a comprar o cuánto necesitas volver a invertir. No había control de esto, ni se sabía cómo calcular cuánto comprar, cada cuánto comprar, dónde comprar, y que los precios se tienen que ir actualizando, porque obviamente si tú tienes un sistema de inventario, tu producto inicialmente puede costar algo, pero si después los precios suben, tu producto tiene que ir mutando con esa alza de precio. Entonces, si tú no vas y cambias los números, ¿cómo eso se va a generar? Entonces, eso es lo que yo tenía que explicarle a ella. No puedes seguir cobrando lo mismo si tu producto cada vez, por ejemplo, si ella hace chocoflan, cada vez el chocolate va subiendo más de precio, no puedes seguir cobrando lo que inicialmente cobrabas. Se tiene que ir ajustando. Obviamente, hay alzas y bajas, pero hay un margen que tú tienes que dejar para esa alza y baja. Porque no es como que, hoy el chocolate cuesta menos, voy a cobrar menos, pero mañana el chocolate me cuesta más, voy a cobrar más. No, ahí tiene que haber un margen para que eso pueda así como fluctuar, como para que pueda ir ondeando por ahí. Ni que le ganes extra, ni que le pierdas. ¿Cuál consideras que es el error más común que realizan los latinos al querer emprender aquí? No tener un plan de negocio. Todos comienzan con una excelente intención, con una idea, con un power para iniciar un negocio que es envidiable. Y a mí me encanta esa energía que trae la gente cuando quieren formar un negocio. Pero a veces me toca ser la mala de la historia y decirle, ¿tienes un plan? Y no. Ok, ¿cuánto es lo que vas a vender el siguiente año? Pero es que si uno no sabe. No, exacto. Entonces, ahí es el momento en el que tenemos que decidir informarnos y entrar en todo esto del networking, entrar a investigar, hacer lo que se llama como la investigación del mercado. ¿Qué tiene mi producto que va a vender más que el del otro que ya existe? Porque a lo mejor hay dos mayores como ámbitos. Uno donde tú tienes un producto que ya existe, quieres meterlo al mercado porque tienes algo diferenciador, y otro donde traes un producto que es totalmente nuevo, que nadie más tiene, pero que se ve limitado. Cuando no hay un plan, aquí en Canadá, porque algo que también pasa mucho es que en nuestros países formar un negocio es un poquito más sencillo que formarlo aquí. Aquí hay algunas limitaciones que la gente muchas veces desconoce. Por ejemplo, mucha gente me dice, ¿por qué yo no puedo vender jugos naturales desde mi casa? ¿Por qué yo no puedo vender postres desde mi casa? O sea, ¿qué pasa con Canadá que no me deja vender eso? La ley no lo permite. No es que la ley no lo permita, pero la regulación que se necesita para vender alimentos aquí en Canadá es muy estricta. ¿Por qué? Porque Vancouver Coastal Health es quien maneja esta área.
Y para tú registrar un negocio en el área de la comida, por ejemplo, necesitas cubrir ciertas exigencias que ellos solicitan. Por ejemplo, muy pocas veces permiten, si es que no sea en un restaurante ya establecido con un lugar, cocina, campana y etcétera, porque un restaurante tiene muchas exigencias. Si es algo más en chiquito, como un food truck, por ejemplo, igual tiene casi las mismas exigencias. Tienes que tener agua fría y caliente, tienes que tener una llave de paso de gas, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso redúcelo aún más. Si yo lo hago desde mi casa, ¿por qué no lo puedo hacer en mi casa? Si en mi casa también. Pero ¿quién controla que cumplas con las reglas sanitarias que necesitas como mínimo para poder llevarlo a cabo? No es que no se pueda. Sigo mucho tu podcast, a mí me gusta mucho. De esto hablo mucho Cecilia Calle. Okay. Cecilia Calla, perdón. Ajá. Cecilia habló de lo difícil que era aquí en Canadá, sí, claro, establecer un negocio de comida callejera. Sí. Y es cierto, porque ¿quién lo controla? Pero cuando tú tienes un plan y vendes como en congelados y le demuestras al gobierno que tú tienes un proyecto que va a funcionar, que tienes tu comisaría, que tienes un lugar regulado sanitariamente para poder hacer tu producto, lo vas a poder hacer. Muchas veces no lo vas a poder hacer de la manera o en el formato que tú quieres, pero sí lo vas a poder hacer. Por ejemplo, quienes venden tamales hoy en día, venden los tamales dentro de una bolsita especial, hermética, que va selladita, estampa de nutrición, etcétera, porque eso es lo que pide el gobierno. No es como que tú llegues y vendas tamales así nada más, sin información, sin nada. Ese, digamos, como informalidad es la que el gobierno trata de evitar. Entonces, cuando tú quieres tener un producto, como yo te digo, con esta amiga que ella inició con sus postres, en un principio ella llevaba su bandejita, cortaba los postres y los daba en cajitas. Ahora ella tiene cajas con label, con etiquetas que indican cuánto tiene, qué ingredientes trae. El valor nutricional. Claro, lo fue poniendo en el negocio en cuanto su negocio fue creciendo y fue tomando la importancia que tiene. Es que ella se dio cuenta de las cosas que tenía que ir adaptando al negocio. Entonces, eso también es inversión de dinero, de tiempo, de gestión, cosas que inicialmente tú no tienes. ¿Por qué? Porque solamente ves el big picture. Solamente ves que tú tienes una idea, un capital y ganas de hacerlo. Pero sin un plan es ahí cuando de repente se empieza a cojear un poquito el proyecto. Y ese es el error que cometemos los latinos. Pensar que va a ser súper fácil como en nuestros países, que ok, yo pongo mi carrito de helados y salgo a vender helados. No, no es tan así. Digamos que una persona no se puede poner afuera del SkyTrain a vender paletas de helado. No, el gobierno no lo permite. Y así ellos pidan un permiso al gobierno, a la ciudad. Esos permisos involucran cumplir con todas las exigencias que el gobierno tenga. De sanidad. Exacto. Muy importante. Muy importante, chicos, de cumplir eso. Sí. Ok, y por ejemplo, todas las personas que, específicamente dando la industria de alimentos, que quieren vender a pedidos, digamos, deberían no cocinar en casa. Importante. Entonces, ¿en dónde van a cocinar? Commissaries se llaman. ¿Qué es eso? Canadá tiene un sistema de commissaries. Las commissaries son lugares que prestan la cocina, refrigeradores, lavavajilla. Es una cocina literal enorme, pero sin nombre. Por ejemplo, vamos a decir, Malú vende postres y yo tengo un horno, una cocina, una campana, los fogones, te presto las ollas, las sartenes, espátulas y todo lo que tú necesites para que tú puedas hacer tu producto. Tú haces tu producto, lo envasas, lo guardas y luego me dejas la cocina impecable y mi servicio es prestarte la cocina. Eso es una comisaría. Es como una renta. Sí, de una cocina, literal. Y esa cocina ya tiene, digamos, los documentos de sanidad que el gobierno pide. Y todas las licencias que el gobierno pide. Entonces tú nada más pides prestado el lugar, o sea, no lo pides prestado, sino que pagas tu renta por ir a cocinar tu producto, lo envasas, lo guardas y ya luego tú lo entregas y alguien más lo puede ocupar. Y otra pregunta muy común que me dejaron ustedes, chicos, los de la comunidad, es, yo tengo esta idea de negocio, pero ¿por dónde empiezo? ¿Registrándolo como sole proprietor o registrándolo como compañía de una vez? Esa es una pregunta que se repite mucho. En mi rubro también, muchas personas a veces como que sienten que los negocios tienen que partir idealmente desde un principio con la formalidad. Pero somos latinos. Nosotros necesitamos sentir que el producto funciona para llevarlo. Yo sí recomiendo el registro al menos del negocio como sole proprietorship. ¿Por qué? Porque cuando tú no sabes lo que vas a ganar, si tú registras o incorporas de una vez un negocio
a gran escala, tiene varias desventajas cuando no consigues el Lincoln. Primero, porque contablemente funciona de manera muy diferente. El sole proprietorship es algo que tú puedes manejar en una escala considerable. O sea, tú puedes controlar tu contabilidad y te puedes acompañar contablemente de un contador, que siempre lo voy a recomendar porque son ellos quienes llevan de mejor manera tus números y te van a aconsejar de mejor manera. Pero también me pasó que tienes que llevar el control. ¿Por qué? Porque una vez un cliente me dijo, no, si yo llevo vendido así como 30,000, yo no creo que esté listo para la incorporación. Y cuando vimos sus números, él ya estaba vendiendo 90,000. Estaba más que listo para la incorporación. Entonces, por eso es importante llevar el número. Pero tú también tienes que ir tanteando el terreno. Si a lo mejor tu producto es buenísimo, pero trabajas mucho y vendes mucho, pero quizás no tiene un buen revenue. Entonces, por eso es que tienes que armar todo este plan detrás de saber realmente cuánto cuesta tu producto, cuánto cobrar por él, ir viendo si la venta efectivamente me va dejando ese revenue. Hay que ir guardándolo de los impuestos y después de eso, en mi primer año, yo me doy cuenta si ya estoy listo para incorporar o si no. Entonces, siempre comenzar, sobre todo cuando no sabemos cuánto vamos a vender, porque hay otros que incluso tienen un producto, vamos a decir, tienes un producto, el Chocoflan, el mismo ejemplo que dábamos, y tú consigues que una compañía grande te compre una cantidad considerable. Tú ya sabes cuánto es tu venta. Entonces, si ellos te dicen, quiero hacer un contrato contigo por un año donde tú me vendas Chocoflan y ese más o menos está estimado, no sé, una cantidad mensual de 30 Chocoflanes, ¿cuánto me cuesta cada uno? ¿Cuánto es lo que voy a lograr vender? Este contrato, si es un contrato real, va a estar ya vendido, entonces tú ya vas a saber cuánto vas a vender. Entonces, tú por anticipado puedes incorporar porque ya sabes que tu venta va a ser la necesaria para la incorporación. Eso por lo general pasa cuando hay productos nicho que son muy llamativos o que son muy buenos para un inversionista. Si un inversionista o alguien quiere apostar por ti y te dice, yo te compro tanto porque estoy seguro que tu negocio me funciona a mí, es justo lo que yo necesito, ya tienes el 50% hecho, ¿no? Solamente tienes que procurar que estás cobrando lo que corresponde. ¿Desde qué número tú ya recomiendas ya pensar en incorporar, pasar de sole proprietor a incorporación? Si estás solito, o sea, si no tienes un partner o si no son más dentro del partnership, yo recomiendo que sea a los 70,000. 70,000 ya está conversando sobre la incorporación. 70, 80. Anual. Anual. Si ya sobrepasas ese número significa, todo el mundo me pregunta, ¿pero por qué ese número? Y ese número es porque después de 57,000 ya estás en bracket 2. Entonces ya estás pagando después de 57 un 20.5%. Ya no es el 15%. Entonces, cuando ya estás pagando más, aún así, si tú ganas 80, lo puedes deducir tus gastos y puedes seguir en bracket 1 porque bajas de 80 a 57, ¿no? Entonces, esa deducción es más o menos la que el gobierno permite. Cuando tú lo bajas, sigues en bracket 1 y ahí no es tan aconsejable incorporar porque todavía puede aguantar en tus taxes personales, ¿no? Pero si tú estás generando 80, 90 y no tienes deducciones, sí ya tienes que pensar en la incorporación porque te va a permitir mejores deducciones y un ahorro ahí de impuestos importante. ¿Y qué pasa si uno decide incorporar pero no llega a los 70, llega a los 49? No pasa nada, va a depender siempre de el neto que tú consigas, el profit, digámoslo así. Si tú te quedaste con 49,000 de profit, en una incorporación pagas el 12%. Y si tú lo haces, el profit como self-employee, lo pones en tu declaración, se suma con lo que tú tengas, o si no, se cobra el 15% de impuestos, el 11.95% de CPP, que eso es obligatorio, Canada Pension Plan, y el 5% del GST, que es el impuesto que se cobra en cada producto que tú tengas o en servicio que tú ofrezcas. Increíble. Hablando de impuestos, Pau Bella, ¿qué opinas de lo que dicen las personas que dicen, yo no quiero emprender en Canadá porque pago mucho en impuestos? ¿Realmente vale la pena invertir tu tiempo y tu dinero para emprender y abrir negocio aquí? Sí vale la pena. Siempre va a valer la pena, sobre todo cuando es un sueño que tú tienes o tu aspiración, ¿no? Si tu aspiración, por supuesto, no es tener lo tuyo propio, no va a funcionar, ¿no? Pero sí, claro que sí. Y entendiendo que tienes que tener una organización, va a funcionar y va a ser muy satisfactorio porque te abre el camino a muchas cosas buenas. Yo en un principio, cuando yo misma inicié,
siempre dije, no, yo voy a tener esto así como aside, algo chiquito. Part-time. Pero no sabemos el impacto que va a tener en otros. No sabemos que a lo mejor mi emprendimiento, mi negocio, mi conocimiento, mi capacidad va a ayudar a otras personas. Y esa satisfacción es muy linda. Y a pesar de que tenemos que pagar un porcentaje de impuestos altos, siendo trabajadores también. O sea, el bracket es el mismo para todos, ya sea para self-employee o para empleados. O sea, si yo soy empleado, a mí también me cobran el 15% en mi cheque, pero me lo cobran. Y si soy self-employee, también pago el 15%, porque es lo que corresponde. Como empleado, pago un poquito menos de CPP porque mi empleador paga la otra parte. Y como self-employee, lo tengo que pagar yo al 100%. Pero es self-employee, tu self-employment income es tu jefe. Entonces, tu self-employment income pone su parte y tú de tu bolsillo pones tu parte. Entonces, al final es exactamente lo mismo. Vamos a pagar los mismos impuestos si declaráramos de la misma manera. Si todos fuéramos self-employed y declaramos de la misma manera, tanto empleados como self-employed van a pagar el mismo impuesto por el mismo income. La diferencia es que yo voy a estar haciendo algo que me llena, que me gusta y algo con lo que sueño. Y el otro es un trabajo que probablemente también podría ser algo que te gusta y que no quieres estar como batallando mucho con sacar las cuentas, tener apoyo contable. No quiero entrar en ese mundo de tener yo que organizar. Claramente no va a ser lo tuyo. Pero si tú tienes esa meta de querer tu negocio, sí, al final los impuestos van a ser los mismos. No es como que tú pagues menos por tener un self-employment income o que pagas menos impuestos por ser empleado. Entonces ahí no tiene que ser una limitante. Hablando de pagar menos, digamos que bajo un mismo bracket se paga menos impuestos siendo sole proprietor o corporación. Corporación paga menos en el mismo bracket. Porque si estás en bracket 2, recordemos que lo que tú ganas se va a tu impuesto, a tus taxes personales. Entonces, claro, si tú estás en segundo bracket, hay una porción que se paga el 15% y otra porción que se paga el 20.5%. Sí. En la incorporación, el combinado es el 12%, entre todo, lo que tienes que pagar, y es en el profit. Entonces, en la incorporación va a ser un poquito menos. Pero la incorporación requiere de un acompañamiento contable, lo cual a la larga sí podría ser un gasto un poquito más alto. ¿Tú consideras que es difícil abrir empresa aquí? No, al contrario. Es más fácil que en Sudamérica. ¿Por qué? Sí, porque Canadá aquí solamente te pide tu ID, registrarte. Literal, sí. Y ya. Y ya está tu empresa creada. Ya está tu empresa. Sí. No necesitas más que eso, no necesitas una inversión, no necesitas registrar así como un número especial, no nada. Solamente necesitas tu ID y un nombre. Exacto. Y con eso ya te registras. Yo creo que lo más difícil no es abrir, sino mantener la empresa viva. Claramente. Sí. Y hacer dinero. La venta como a veces abruma a la gente la venta. Pero ¿sabes qué es algo que he aprendido en el tiempo? Que cuando tú conoces lo que estás haciendo, la venta es algo espontáneo. Porque tú no necesitas convencer a otro de comprar un producto que tú no sabes que no va a funcionar. Si tú sabes que tu producto es malo, no vas a venderlo genuinamente, ni vas a poner todo tu énfasis en que funcione la venta. ¿Por qué? Porque sabes que está malo. Pero cuando tú sabes y tienes la fe de que tu producto es un producto bueno, que realmente le va a ayudar al otro y que realmente le va a gestionar algo bien, tú vas a venderlo naturalmente. Solamente tienes que poner las piezas estratégicamente para poder lograrlo. Porque muchas veces, cuando tú no sabes lo que cuesta tu producto, a lo mejor tú vendes muchísimo, mucho. ¿Por qué? Porque tu producto está delicioso, porque tu producto está muy bien confeccionado, porque no hablemos solo de comida, hablemos de gente que, no sé, que trabaja en construcción, de gente que se dedica a pintura, lo que sea. Si tú sabes que tú vas a ser el mejor pintor, porque te vas a dedicar a revisar cada esquina, a que todo quede bien, a que todo, que no se vea como un brochazo por ahí entre medio. Tu trabajo va a hablar por ti, claro. Tu producto va a hablar por ti. Tú no necesitas ir a convencer a otro. Y aquí lo que más se da en Canadá es el mouth to mouth. Yo te recomiendo a esta persona, yo te recomiendo bastante este servicio. ¿Por qué? Porque funciona. Si funciona para uno, me pasó a mí también. Yo pensé que me iba a quedar nada más con esta persona y que iba a hacer solo eso y ya. Y esta persona le dijo a otro, ese otro le dijo a otro. Eso me llevó a conocer a una persona que lleva el management de una de las compañías que trabajo, de las más grandes que tengo en mi cartera de clientes. Ese me presentó con otro y así se fue expandiendo hasta que dije, Dios, tengo que aplicar lo mismo que yo le enseño a la gente. ¿Cómo controlo este éxito? Porque al final, no tener ese control es lo que lleva
a las malas decisiones, reaccionas ante las cosas que te están pasando en vez de tener el control de las cosas que te pueden pasar. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque es como que, GST, ¿qué hago? Claro. Yo no lo ahorré. ¿Pero qué tengo que hacer ahora? Ahorrarlo. Pero, ¿cuál es el problema? Que ya te tocó pagarlo. Entonces, tú estás reaccionando ante algo que tú no sabías. Pero si tú desde un inicio sabes que tienes que ahorrar el GST porque te informaste que esto es algo que tu negocio necesita, ya no vas a estar batallando con eso. GST, sí, ya lo tengo. Ya está ahí. Lo tengo ahí apartadito. Está esperando nada más la fecha para pagarlo. Entonces, el control es algo que también lleva al éxito. Pau Bella, para todas las personas que quieren emprender, que de hecho, chicos, si ustedes quieren emprender, coméntenlo aquí abajito en la sección de comentarios para interactuar un poquito más. Y si lo tuyo no es emprender, también comenta. Cuéntanos, para las personas que recién quieren empezar a emprender, a abrir un negocio y a transformar su idea a un plan de trabajo, ¿en qué debería enfocarse primero las personas? ¿En clientes, en estructura o en posicionamiento y por qué? Es una excelente pregunta y es ninguna de las tres. Ese no va primero. Lo primero que debe enfocarse un emprendedor es en su plan de trabajo y después viene todo lo demás. Cuando tú primero tienes una estructura de qué es lo que vas a hacer, es que empieza a desarrollarse cómo lo vas a hacer. Sí, pero lo primero es la idea, trabajar en la idea, en el plan y en el control y otras variables, ¿no? Entonces mucha gente me pregunta, pero Pau, ¿qué es una estrategia? ¿Qué es físicamente lo que tengo que hacer para poder hacerlo? Y lo primero en el plan que tenemos que ver es el producto, si es que va a ser un producto, o el servicio, si es que va a ser un servicio, cualquiera de los dos. Luego vamos a determinar qué es lo que aporta que otro no aporte, si es que el producto ya está en el mercado. Porque si es un producto nuevo, ya vamos a ver qué es. O si es un servicio nuevo que nadie más hace, ya vamos a saber cuál va a ser su valor, ¿no? Luego de eso vamos a costear. Costear parece algo súper difícil porque dices, ¿cuánto cobro por mi tiempo? ¿Cuánto cobro por los materiales que invierto? ¿Cuánto es lo que debo meterle? Hay muchas maneras de medirlo. Va a depender estratégicamente de lo que hagas. Ese es el siguiente paso, que tienes que saber cuánto cuesta tu producto. ¿Sabías que 60% de los emprendedores no tienen idea de cuánto cuesta su producto o su servicio o si está bien cobrado? A mí me encantan los números, entonces siempre me encanta dar estadísticas. Y 60% de los emprendedores no saben cuánto cuesta su producto. 75% de los emprendedores no separan sus finanzas de lo que ganan de la compañía, ni tampoco se hacen un salario. Usan el dinero de la compañía para cosas personales, pero no separan un salario y eso tiene algunas repercusiones también taxables. Entonces, por eso es importante hacerlo. Y la cifra más dura es que de 10 emprendedores, 5 emprendedores cierran su negocio antes de los 3 años por no ser constantes, no tener un plan de trabajo y no tener una estructura definida. Cuando estamos haciendo la estrategia, el plan de trabajo, tenemos que tener una estructura. Y en esta estructura es que tenemos que definir cómo lo voy a hacer, qué necesito, cuánto dinero tengo que invertir, si es que tengo que invertir, porque en un servicio muchas veces más se invierte tiempo y conocimiento que algo físicamente que hay que pagar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tengo que invertir? ¿Cómo inicio? Hay que ahorrar primero antes de iniciar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces, esas son las cosas que primero hay que listar. Si no tienes una idea de cómo hacer ese plan de trabajo o te pierdes, la consulta con mi persona totalmente dispuesta a hacerlo. Entonces, eso, les puedo dar una idea de cómo se maneja y después de eso también empiezan a ocurrir los problemas, porque todos los negocios tienen problemas de organización, estructura, inventario, finanzas, deuda, etc. Entonces, también parte de lo que yo hago es que yo converso mucho con los emprendedores de cuál es la situación actual de la compañía, la real, qué cosas saben hacer, qué cosas no saben hacer, y así es como vamos armando. Y después de eso, vamos a decir que una compañía ya tiene una estructura, que ya tiene un plan de negocio, que ya tiene un forecast, que ya tiene inventario, etcétera. ¿Qué pasa cuando nos estancamos? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué no estoy vendiendo? ¿Qué falta para lograr lo que dije? Porque si yo tengo un forecast y sé cuánto voy a vender, ¿qué está pasando que no estoy llegando a ese número? ¿Dónde tengo que atancar? Entonces hay que ver, falta marketing,
falta una mejor estrategia de divulgación, falta posicionarme, falta networking, me falta tener un mejor personal, porque a veces cuando nosotros somos los dueños de lo que tenemos, no siempre estamos involucrados en quienes trabajan con nosotros. Si yo tengo empleados, estoy realmente ahí viendo que mi empleado haga y gestione de la misma manera o con la cultura o con la visión que mi compañía tiene o con la que yo tengo. Entonces eso es parte del control. Es muy necesario para poder lograr que el negocio sea un negocio saludable. Si ya tengo un buen equipo, porque procuré tener un buen equipo, me procuré de asesorarme para que alguien me ayude con las contrataciones. Contratar a la gente ideal para tu equipo también va a ser un ahorro a largo plazo. Si tú tienes a la gente que no es la indicada en tu equipo de trabajo, ¿por qué? Porque es tu amigo, porque le quieres dar chance, porque le quieres dar una oportunidad, pero el muchacho no ni barre para atrás, te va a perjudicar a la larga. Entonces a veces tenemos que tener un poquito el corazón más duro y buscar a las personas que realmente necesitamos para trabajar en nuestros negocios. O capacitarlos, absolutamente, porque también todo se puede aprender. Hay gente que le cuesta un poquito más, pero tratar de hacer el mejor match para que sea un ganar-ganar para ambas partes, ¿no? Sobre todo cuando tú quieres apoyar talento y etcétera. Pero sí acompañarte de esa parte, porque también, otra cosa, cuando tu negocio va creciendo, tú necesitas contratar, tú necesitas armar un equipo. ¿Quién te dice a ti que lo estás haciendo correctamente con las contrataciones, con la ley, con lo que Canadá exige para los empleados, con los taxes que hay que pagar por los empleados, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, eso va involucrando más problemas, más cosas que tengo que ir solucionando. Pero si tú tienes eso ya en tu plan, si tú sabes que a medida que tu negocio va creciendo, si tú vendes postres, ya no vas a hacer tú todos los postres de la compañía, vas a necesitar gente que te ayude a hacer los postres, claro. Otro que cobre, otro que embale, otro que limpie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que va creciendo, parte de ese control es acompañarte de encontrar a las piezas indicadas para tu negocio. Y después de eso, cuando ya tenemos esa estructura, ver, ok, si ya tengo el equipo ideal, si ya tengo una venta estable, ¿por qué mi negocio no crece? Tengo que empezar a posicionarme. O sea, si yo no me presento ante nadie y solamente me quedo con lo que llega por la puerta y no salgo a vender más, ¿cómo voy a crecer? Y a veces no se trata de que tú te vayas a parar a la esquina a dar flyers de lo que tú haces o de lo que vendes. Networking, importantísimo. Yo no necesito ir a venderle mi producto a la gente, pero sí necesito que la gente sepa de mí. Y de hecho eso es algo que habíamos mencionado hace poco cuando dijiste lo de la recomendación, que la manera más rápida es boca a boca. Y es cierto, también el networking es una manera muy estratégica de llegar a más personas con tu negocio. Absolutamente, muy de acuerdo. Cuando tú sales a hablar en un networking, porque no se trata como que tú te vas a ir a parar con tu micrófono y a decirle a la gente qué es lo que haces. Se trata de ir a establecer una relación social. Vas, conoces gente y le presentas lo que tú haces. Literalmente para eso es un networking. Te van a preguntar, oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? No, pues mira, yo me llamo Pau, vengo de Chile y trabajo asesorando a compañías que vienen iniciando en la estructura. Pero qué interesante, cuéntame más, ¿cómo haces el plan? Esto, ¿qué necesito? Sabes que yo tengo un negocio. Ahí ya se dio instantáneamente ¿cómo lo hago? Se va a dar siempre de la misma manera porque tú no vas con la intención de venderlo, tú vas con la intención de que te conozcan, que es muy diferente a venderlo. Porque si tú lo das a conocer, la gente genera curiosidad. ¿Qué es lo que ella tiene? ¿Qué vende? ¿Cuál es el producto? A ver, yo quiero saber qué es. Entonces queremos ir a ver. Y si es un producto que es llamativo o que está bueno o que es hermoso, tú lo vas a querer. Y automáticamente si tú vas o a lo mejor te cae súper bien la persona, súper bien, haces un match increíble y tú dices, ok, lo voy a probar. Y luego pruebas su producto y tú dices, wow, me encanta. Ya se vendió solo. Cliente ya afiliado. Es lo mismo de un servicio. Si tú genuinamente ayudas a una persona a conseguir algo, esa persona solita, sin que tú se lo pidas, le va a ir a decir al otro, oye, mira, ¿sabes que yo tenía un problema exactamente igual al tuyo? Y a mí que me ayudó fue esta persona. Y ahí inicia la recomendación. A mí me ayudó, me solucionó, me acompañó, me resolvió las dudas, me dijo qué es lo que tenía que hacer, me calmó, porque también se genera mucha ansiedad. Entonces, cuando en un servicio alguien aporta todas esas cosas, eso es el diferenciador. Muchas personas me preguntan, ¿qué es lo que te diferencia a ti de otros que hacen exactamente lo mismo? La dedicación.
a mí genuinamente me importa que seas exitoso. Y la paciencia también, porque eres muy paciente explicando todo, así el cliente no entienda, tú repites y repites hasta que se vaya con claridad. Siento que la educación es algo que se me dio desde muy niña. Me gusta mucho explicar, que la gente le entienda, y si yo tengo que repetir con peras y manzana, con peras y manzana le vamos, si son con cubitos y pelotas, así lo hacemos hasta que salga. O sea, yo soy repito una vez, otra vez, hasta que funcione. Y me encanta porque creo que mi mayor satisfacción es cuando veo en la expresión de la otra persona, ay, sí, ya entendí. Ya el foquito se prendió. Sí, okay. Es como cuando ves caminar a la novia al altar, así mismo tú ves en tus clientes la expresión de, esto sí era así. Es increíble y eso me da una satisfacción enorme. A mí me gusta mucho cuando los clientes entienden de qué hablan, porque después ellos se empoderan para poder tomar decisiones. También somos muy latinos para algunas cosas. Ay, no ahorres el GST. Si después lo puedes deducir, no lo guardes. Espérate a que no te lo cobren. Para eso, para las personas que no sepan, ¿qué es el GST? Es Good Sale Tax, que es el tax que se cobra en cada servicio o producto que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Es un impuesto, literal. Básicamente, un impuesto que toda empresa, ya sea producto o servicio, debe pagar. Ajá, ojo. Porque el GST tiene algunas condiciones. Cuando se vende menos de $30,000 es up to you si tú quieres registrarlo o no. No significa que tú tienes que vender 30,000 para poder registrarlo. Porque tú lo puedes registrar antes, pero sí tienes que saber que si lo registras, sí o sí, aunque tú no vendas nada, tienes que hacer tu reporte. Sí, eso es importantísimo, porque la gente dice, no, pues yo no vendí 30,000, no lo voy a reportar. No es optativo. O sea, si tú lo registraste, tienes que hacer tu reporte, aunque no hayas vendido nada. Tú tienes ese tiempo hasta que tú vendes los 30,000 para decidir si lo incorporas o no. O sea, perdón, que si registras o no el GST. Pero si tú alcanzaste los 30,000 y no has registrado todavía, cuando tú tocas los 30,000, sí o sí debes registrarlo. Eso es mandatorio. No es una alternativa. El gobierno lo exige. Y si ellos deciden ir back to date para ver si efectivamente después de los 30 tú lo has cobrado, ellos podrían multarte por hacer eso. Y acá las multas no son nada baratas. Uy, no. Este gobierno no perdona. Okay. Entonces ahí hay que tener mucho ojo. Esto es parte de la planificación en esencial. Desde un inicio saber cuáles son las obligaciones gubernamentales también de tu negocio, ¿no? Un negocio que ya estamos siempre hablando de cuando ya formalizas, ¿no? Y que trates tu negocio con la formalidad que requiere, porque si no tiene esa formalidad, parte de estar estancado es eso, es que a veces pasa mucho, sobre todo aquí en Canadá, cuando tú ya te estás involucrando en esto y ya empiezas a entenderle mucho mejor a cómo funciona, te das cuenta que otros negocios no participan o no hacen alianza con negocios que no están formalizados. A ver, una muy buena pregunta. La mayoría de tus clientes, digamos, son latinos, son empresas latinas. Sí. ¿Tú cómo consideras que ves a la comunidad hispanohablante aquí cuando emprende? ¿Los ves de que siguen la línea de formalidad o hay muchos que realmente no les prestan mucha atención? Muchos de los latinos que emprenden sí formalizan, en su mayoría. Okay. O todos tienen la intención desde un inicio de formalizar. Y eso es algo que me pone muy feliz porque es lo que queremos para todos. ¿Por qué? Porque si no lo formalizan siempre van a estar batallando. Yo tuve un cliente mexicano que por mucho tiempo se dedicó a hacer comida desde su casa sin formalizar. Te lo prometo que Vancouver Coastal Health lo iba a visitar diario. Ahora, ¿cómo se entera? ¿Cómo se entera que...? Lamentablemente porque hay gente que sí lo denuncia. Ay, no te creo, sí. Qué pena. Es una tristeza, pero es algo muy real también. Muy, muy real. Muchas veces en los grupos de Facebook se divulga esta información y hay que recordar que a veces los grupos de Facebook son públicos. ¿Qué pasa si un oficial está dentro del grupo y se entera? O ve el anuncio o la propaganda. Entonces, eso puede pasar. La probabilidad es baja, pero sí puede pasar. O directamente que alguien te denuncie, o sea, sobre todo cuando no estás formalizado. Entonces, yo tenía este cliente que literal lo iban a ver de hasta fuera de horario. O sea, llegaban ahí a las 8 de la noche y le decían, amigo, ¿qué te dijimos? No puedes vender. Cierra todo, baja todo. Y te quitan todo. Te bajan todo, te hacen cerrar, te hacen meter las cosas y te van a checar cada cierto rato. Te empiezan a multar constantemente. Eso empieza a pasar, eso genera un problema. Llegó un momento donde él dijo, obviamente cuesta mucho formalizar también cuando no hay un capital.
porque hay a veces que sí se requiere, otras veces que no, pero cuando hablamos específicamente de comida sí se va a necesitar. Si empiezas desde chiquito quizás no vaya a costar tanto, pero siempre y cuando seas juicioso lo vas a lograr en corto plazo. Entonces, esta persona le costó mucho poder alcanzar el patrimonio que él necesitaba para poder empezar su negocio en la escala en la que él ya lo estaba haciendo, porque para empezar a vender todos los fines de semana comida y que estar vendiendo todo el día comida es porque a tus clientes les gusta tu producto, es un producto muy bueno, diferenciador, de muy buen sabor y te eligen. A pesar de no estar regulado, te siguen eligiendo porque además te quieren apoyar, pero resulta que si no estás formalizado, al final todo el dinero que ganas lo estás invirtiendo en pagar multas. Entonces un día vino con nosotras y decidió lanzarse y formalizar. Y lo ayudamos con el permiso, lo guiamos con lo de Vancouver Coastal Health, cómo responder, cómo hacer. Organizamos las deudas que tenías con las multas, logramos que él consiguiera sus permisos, que lo fueran a evaluar, consiguió la comisaría, empezó a regularizar todo y ahora tiene un negocio muy próspero y sigue teniendo la misma calidad que le daba a sus clientes desde un inicio. Y la gente lo sigue apoyando porque de verdad tiene un producto muy bueno y está muy bien posicionado ahora, pero tuvo que regularizar y tuvo que reaccionar ante esas cosas, pudiendo haber desde un inicio tenido el atajo. Evitar ¿sí? Ese tipo de situaciones. Es importante, claro, es importante. Sí. Entonces, por eso el plan siempre va a ser la base de lo que tú vas a alcanzar en el futuro. Luego todo lo otro se va a ir solucionando, pero tú ya vas a saber, o sea, tú vas a saber desde un inicio que vas a tener problemas de marketing, que vas a tener problemas de deuda, que vas a tener problemas de taxes, que vas a tener, pero si tú vas organizando todo como corresponde, tú vas a ver que tu negocio es próspero y crece y crece y crece y crece. ¿Cómo crees que lo logran las cadenas grandes de restaurantes que vemos aquí en Canadá? Aquí hay 2 cadenas de restaurantes bien grandes que están en cada esquina y son lo mismo. Al que tú te metas con el mismo nombre, sabe a lo mismo. ¿Cómo crees que crecen? Ellos ya desde hace mucho tiempo saben cuánto van a vender, cuántas tiendas van a abrir, cómo le van a hacer, cuánto personal necesitan, cuánto es el ingreso que tienen que tener, cómo manejan el marketing para conseguirlo. Algo que trabajamos mucho con las compañías con las cuales estoy actualmente asesorando. Canadá es un país de season. No terminas de salir de Navidad, ya estás en el Día de los Enamorados, no terminas de salir del Día de los Enamorados para caer en San Patrick, para salir ya el Día de la Madre, el Día de la Madre y sucesivamente le das la vuelta al año con actividades y todo el mundo se apega a las actividades. Por algo está el Cherry Blossom Festival actualmente. ¿Por qué? Porque está plagada la ciudad de Sakura, de los cherries, ¿no? De las florecitas y todo el mundo quiere ser parte de eso. ¿Dónde tienes que estar tú potenciando tu business? Es en unirte a esa masa, porque la gente sí agarra eso, sí dice, ay, mira, yo quiero probar eso, qué lindo, ay, qué guapo, yo quiero ir a ver qué es. Entonces, si tú participas de lo que es el Valentine's Day, también, ay, mira qué bonito, van a tener una banda cantando, van a tener menú especial, estaba todo decorado. Uno quiere ser parte de eso. ¿Por qué? Porque socialmente nosotros nos dejamos llevar por lo que es la tendencia. Si todos van a un restaurante que está súper bien decorado, que está súper bonito, que saca fotos increíble, que tienes unos espacios para ir a sacarte las fotos más coquetas o más... ¿Cómo se dice? Instagramable. Instagramable, exacto. Tú vas a ir a ese lugar. A lo mejor el producto quizás no está tan bueno, pero el ambiente sí te llama. Y la gente va por monería, como decimos en Perú. Por seguir a la masa. Pero ahí también tenemos que nosotros aprovechar de que la masa se mueve para presentar un producto de calidad. Claro. Un producto bueno, que la gente se quede en la memoria para que después, no solamente para esa festividad, sino que para otras festividades sí, o para otras ocasiones siga yendo, porque tú tienes algo que ofrecer constantemente. Entonces eso también es importante y también es parte del plan y de la estrategia. Pau Bella, ¿cuáles son tus redes sociales para que todas las personas que quieren emprender aquí en Canadá te localicen, te hablen, puedas guiarlos paso a paso para tener una estrategia buena? Bueno, pueden encontrarme en mis redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como PK11CA y también me pueden dejar mensajito aquí en el WhatsApp. Muy bien, Pau Bella. Igualmente, chicos, ya saben que todas las redes sociales de Pau están aquí abajito en la cajita de descripción, en donde van a poder localizarla más directamente. Pau Bella,
¿qué mensaje o qué consejo final le darías a todas las personas que tienen miedo de emprender o aún no se animan, pero tienen una muy buena idea de negocio? Que arriesguen, si se asesoran y si siguen unos pasos súper básicos, lo van a lograr. Lo van a lograr porque lo mejor que tenemos como latinos es la idea de el sueño de crecer. Y creo que eso es algo que tenemos que potenciar. A mí me encanta cuando la gente quiere armar algo propio, buscar un porvenir, un futuro. Y qué mejor de la mano de algo que tú ames o de algo que siempre has soñado. Tener lo propio, no depender de horarios, de un jefe y nada. Láncense, no es tan difícil. No se necesitan tantas cosas. De verdad que se necesita entender solamente lo básico de cómo funciona y en esa parte sí existe la manera de simplificar. Sé que a veces suena súper caótico, que es que el inventario, que el control, que el cómo llevar el registro, que los taxes, etcétera, pero todo se puede lograr y de verdad que los procesos son mucho más sencillos. Me imagino que a ti también te pasó con tu emprendimiento. Muchas cosas son mucho más sencillas de lo que en nuestra mente pensamos que van a ser. Yo me acuerdo cuando yo llegué a My Taxes, pero estabas tú, como que, o sea, tú fuiste la primera persona con quien tuve que hablar. Me explicaste porque yo llegué con la idea de negocio, te dije, yo quiero esto, no sé si te acordarás, yo quiero esto, este es el plan, dime qué hacer. Y tú me dijiste, esto, creo que nos sentamos una hora y media, más no o recuerdo. menos. Y yo salí y yo dije, wow, o sea, qué gente tan preparada, me siento tan agradecida de haberte conocido en ese momento, me aclaraste todas mis dudas y recuerdo tantas preguntas, tanto miedo, tantas dudas que tuve que es completamente normal antes de emprender. Absolutamente. Y que yo intenté entender por mi cuenta leyendo en inglés en las websites, pero tú lo simplificaste y en español. Eso es algo que me encanta. Me encanta cuando los clientes logran entender algo que parecía chino, literal. Porque a veces lo podemos leer hasta en español, hasta en nuestro propio idioma, pero lamentablemente a veces hay algunas palabras que son muy técnicas, a veces se habla constantemente que del control en el caos, que la estructura y todo parece como tan, ay, es que una estructura me suena que tengo que armar un Lego imposible. No es tan complicado, no es tan difícil, es solamente lo básico que tú tienes que tener, porque si tú no tienes esa base, es ahí cuando empieza todo a tiritar. Y es ahí cuando muchas cosas se desploman. Y da lo mismo el rubro, da lo mismo el rubro. En el rubro que sea, se tiene que tener un plan, una estrategia y control. Entonces, así es como logramos prosperar, ¿ok? Entonces, es súper importante. Y mi mejor consejo es denle, háganlo, porque si no funciona, por lo menos entiende por qué no funcionó. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, saber el por qué funciona, por qué no funciona, qué me faltó, qué no me faltó, porque a lo mejor en tu siguiente idea eso va a estar subsanado. Y aprendes de tus errores. Las empresas grandes todo el tiempo cierran una y abren otra porque con esa nueva corrigen el error de la antigua. No significa que fallas, o sea, significa que hay una nueva oportunidad para volver a empezar. Sé que obviamente es complicado, es difícil, es un camino que se alarga. A veces, obviamente, también invade mucho el sentimiento de la inseguridad. Lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Soy suficiente, no soy suficiente. Estoy en un país que no conozco, no entiendo la regla. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué me limita tanto? Pero eso no quiere decir que no hay un camino para poder lograrlo. Todos los emprendedores que llegan aquí con una idea y un proyecto, inclusive los que sí tienen un plan y los que sí han trabajado en eso, se dan cuenta que la regla CLI aplica de otra manera y han tenido que modificar lo que traen, como hacer match a lo que el país te permite y a lo que no. Entonces, en esa adaptación también, porque no solamente batallamos con traer una idea, un plan y etcétera, sino que también adaptarlo a lo que este país te permite y no te permite. ¿Es mi idea viable aquí? ¿Puedo hacerlo realmente? ¿Qué es lo que necesito para poder hacerlo? Por ejemplo, muchas personas me dicen, oye, es que a mí me encantaría traer un producto que en mi país es fabuloso, que a todo el mundo le gusta y que se vende como pan caliente, pero resulta que pues aquí no lo permiten vender. Entonces ahí hay una limitación que escapa de ti. Pero, ¿qué pasa si tú eres la primera persona que logra establecerlo y traerlo aquí? Yo te voy a contar algo que me llena de orgullo porque viene de la mano de otra chilena. Antiguamente aquí en Canadá no podías generar un negocio si tú no tenías un partner canadiense.
tú tenías que tener dentro de tu organización a una persona con un SIN number canadiense. No podía ser como con un SIN number temporal, tenía que ser ya un residente. Entonces hubo una mamá chilena que, a pesar de tener una carrera, profesión y etcétera, no pudo hacerlas aquí porque era mamá primeriza. ¿Y qué hizo? Ella se dio cuenta que no había un mercado para vender textiles para bebé que fueran hipoalergénicos y que tuvieran un montón de especificaciones que Canadá pide para los bebés. Y si ya la gente es complicada, los bebés aún más, ¿no? Ajá. Entonces ella empezó a pensar en todos esos baberitos y cositas que los bebés necesitan y que fueran hipoalergénicos y un montón de cositas más. Y ella se encontró con la pared de que no podía registrar su negocio sola y que dependía de una persona canadiense. Y ella dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que darle mi idea y parte de mi negocio a alguien más para poder establecerme en este país? ¿Qué hizo ella? Golpeó puertas, fue a lugares, se hizo escuchar. Ella fue la que nos abrió la puerta a todos nosotros. Ella fue la que logró que se pudiera registrar un negocio con SIN numbers de residentes temporales. ¡Wow! ¡Qué increíble historia! Entonces ella me llena de orgullo. No nos conocemos porque además es de otra provincia. Okay. Pero cuando yo la vi y vi cómo su negocio, porque ahora ella tiene un negocio súper próspero. ¿Qué negocio tiene? Hace lo de la ropita de los bebés. Okay. Y hace, creo que pañales, las mantitas, los baberitos. Y es increíble. Yo me quedé, mis respetos, la admiro muchísimo. Y te prometo, no nos conocemos. Y la admiro muchísimo porque ella tenía una pared y ella agarró el martillo y le hizo el hueco a la pared y nos abrió la puerta a todos. O sea, gracias a ella, estudiantes, trabajadores y gente con estatus temporal puede abrir una empresa aquí. Absolutamente. Antes era un requerimiento tener a una persona de Canadá. ¿Y cuándo ha sido este cambio? Después de que ella fue a hacer el cambio al Parlamento y todo. ¿En qué año, recuerdas? Creo que fue en el 2021 o un poquito antes, no recuerdo exactamente el año. Está el reportaje de su historia, está en su Instagram. Me encantaría sabérmelo de memoria, pero lo podemos dejar en la cajita. Claro, te lo puedo mandar claro que para claro que los sí. seguidores lo puedan ver, porque es una historia totalmente inspiradora. Y además ella ahora emplea a otras mujeres que están en la misma situación de cuando ella llegó, que se vieron en un lugar remoto, sin tener red, ni contención, ni nada. Ella creó un espacio. Entonces, ¿por qué no seguir ese mismo pensamiento? No lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Cómo lo soluciono? Busquemos soluciones a los problemas que haya. Si no lo puedo, no, yo quiero ser la primera. Hay algo que mi mamá me enseñó: la importancia de ser el primero. Eso es súper importante. Ser arriesgado. Ser arriesgado. Si hay alguien más que lo está haciendo, o si tú vas a ser el primero en instalarte con eso, que tú hagas la diferencia de otro. A lo mejor hay otros que tienen exactamente lo mismo que tú. A lo mejor hay 10 puestos de tacos y tú quieres vender tacos. ¿Por qué tus tacos son los mejores tacos? Si quieres tú vender ropa, ¿por qué tus diseños van a hacer la diferencia? Si tú quieres asesorar gente, ¿por qué tu asesoría va a hacer la diferencia? ¿Por qué lo que tú le entregas a otra persona va a hacerte cambiar? Es el valor de lo que tú le das a lo que ofreces, lo que te va a llevar al éxito y lo que te va a diferenciar de otros. Qué inspirador, Pau Bella. Muchísimas gracias por estar aquí presente el día de hoy, inspirarnos, enseñarnos sobre cómo emprender en Canadá y la importancia de tener una estrategia para tener éxito en lo que es tener un negocio aquí en Vancouver, British Columbia. Chicos, ya saben, sus contactos están aquí en la cajita de descripción. Cualquier otra duda, siéntanse libres de escribirle en la sección de comentarios como siempre. Y muchísimas gracias, Pau, te deseo lo mejor. Gracias a ti, Malú, por invitarme, por hacerme parte de esto. De verdad que para mí es un logro enorme. Yo era una de las espectadoras y ahora estar desde la otra vereda me llena de emoción y también de orgullo, porque también empecé, como muchos de tu audiencia, empecé viendo solamente del otro lado y mírame hoy, estoy acá. Empresaria. Y la verdad es que me llena de orgullo, estoy muy feliz y nada, quiero que la gente haga lo mismo, que la gente se atreva, que la gente arriesgue, que la gente vea que sí se puede, que hay una forma, y si no conocen cómo es la forma, encontremos una forma. Encuéntrenla. Y ahí está Pau como apoyo para todos ustedes. Muchas gracias, Pau. Bueno, chicos, ya nos vemos en el video de la siguiente semana.